Mi papá es un Shinichū de pura cepa. Mi mamá. Una entusiasta empedernida de los juegos otome. De pequeño se quejaban de que me veía arrugado y raro. Pero entonces, cuando cumplí 5 años, de repente decidieron que era bastante mona. Desde ese momento aplaudieron en perfecta sincronía y declararon con total convicción que habían dado a luz a un protagonista. Papá fue el primero. Mi hija es obviamente la heroína de un anime de batallas sobrenaturales. Algún día salvará el mundo. Mamá se burló. Tonterías. Mi bebé es claramente la protagonista de un juego otome, destinada a tener no uno, sino 5 o 6 intereses amorosos perfectos a su alrededor. ¿Y yo? Me quedé mirándolos y pensé, ¿alguien se molestó en preguntarme qué quería? Bienvenidos al canal de Iya Story. Suscríbete para seguir nuestras últimas aventuras. Comienza la historia. Siendo sincero, creo que soy la persona más madura de esta casa. Nunca he podido entender cómo mis padres llegaron a ser padres. Como ahora mismo, están discutiendo de nuevo sobre en qué tipo de heroína de anime estoy destinada a convertirme. Me siento en el sofá, inexpresiva, con una piruleta colgando de los labios, observándolos discutir. Después de un rato, siguen sin llegar a una conclusión. Entonces mi papá se va hecho una furia y regresa blandiendo un ejemplar de la revista Jump, señalando con entusiasmo al apasionado protagonista shounen de la portada. Cariño, no le hagas caso a tu mamá. Este es tu camino. Por si acaso el mundo se acaba algún día, tenemos que estar preparados. Miro el cómic y luego a mi papá. Papá, ¿intentas enseñarme a hacer un gan de pasas? Hace una pausa, y luego sus ojos se iluminan como fuegos artificiales. ¿Oíste eso, cariño? Ella sabe lo que es un Rasengan. Para no ser menos, mi mamá rápidamente abre un juego otome y me pone un control en las manos. No le hagas caso a tu papá, Haruno. Escucha a mami. Dejé el control en silencio y volví a mi paleta. Durante la cena, seguían discutiendo, inmersos en un acalorado debate sobre mi futuro. Al final, llegan a un acuerdo. Ya sea una heroína de batalla o una heroína otome, lo más importante es ser genial primero. Como decía mi madre, una buena heroína solo atrae a los amantes perfectos porque es increíble. Y mi padre asintió sin habilidad, sin salvación del mundo. Eso es una tontería. Entonces, ¿cómo se cría a un protagonista de primer nivel en el mundo actual? Estudiando, obviamente. Eso es algo en lo que mis padres están de acuerdo. Más tarde esa noche, mientras intentaba dormir, aún podía oírlos susurrar en la sala, discutiendo cómo criar a una actriz principal como es debido. Me di la vuelta y me tapé la cabeza con la manta. A la mañana siguiente ambos salieron del dormitorio tambaleándose con ojeras. Qué difícil es criar a un hijo. Gruñeron al unísono. No es del todo culpa suya. Criar a alguien como yo que ni siquiera ha empezado la primaria, es difícil en cualquier lugar, sobre todo en estos tiempos. Ninguno de los dos viene de una familia adinerada. Según ellos, ambos crecieron en el campo. Tras graduarse, trabajaron duro un tiempo. Pero luego se dieron cuenta de que la vida como drones corporativos no era lo suyo. A menos que tuvieran vacaciones largas, ¿qué sentido tenía? Así que ambos dejaron sus trabajos estables y optaron por puestos con menos sueldo pero más tiempo libre. Pensaban que les iba bastante bien. Hasta que investigaron sobre escuelas y descubrieron que las buenas escuelas primarias requerían viviendas zonificadas. Viviendas zonificadas. El santo grial. El asesino del bolsillo. Pase lo que pase, nuestra futura heroína no puede perder en la línea de salida. Mi padre declaró, dando un golpe en la mesa como si estuviera en una obra de teatro. Dejó su trabajo de ocio y, aprovechando su experiencia previa y sus habilidades técnicas, se abrió camino a través de una gran empresa. Tenía 5 años. No sabía que era una vivienda zonificada. Solo sabía que papá ya no estaba en casa los fines de semana. Un fin de semana raro, cuando estaba allí, decidieron llevarme al centro comercial. De alguna manera, como siempre, terminamos en la misma tienda de anime que visitábamos siempre. Mamá estaba parada frente a una pared de insignias brillantes de personajes, mordiéndose el labio y susurrando esposo en voz baja.
Papá miraba fijamente el cartel gigante que anunciaba un sorteo de lotería premium. Mamá le tiró de la manga. ¿Cosas de la serie de Kojima? Demasiado caras. Vamos. Papá le agarró la mano. Ya tienes esto. No compres duplicados, ni siquiera mires. Mientras tanto me levantaban y mecían como una bolsa de compras atrapada en su tira y afloja. Finalmente volvimos a casa en metro. Los dos se sentaron en el suelo de la sala, suspirando al unísono. Incliné la cabeza y junté sus manos con suavidad. Papá, mamá. No compres nada demasiado caro. Y no compres duplicados. No dijeron nada. Hizo un puchero y me miró fijamente. Lo pensé un segundo y luego añadí, voy a ser una futura heroína que salva el mundo y encuentra al hombre guapo perfecto. Tienen que escucharme. Luego me dirigí al estante lleno de merchandising de anime y dije, necesitaremos una casa grande para que todos los tíos guapos tengan donde quedarse. Juro que no me lo estoy inventando. La frase que más oigo en casa, necesitamos construir una habitación y taza para nuestras chapas, acrílicos sin endoroides. Pero por desgracia, la casa que mis padres se pelearon con uñas y dientes por comprar cuando se casaron solo tiene una habitación. Ni siquiera yo tengo la mía. Así que, claro, su adorada mercancía tampoco. Vivir en la gran ciudad facilita comprar cosas de anime, claro. ¿Pero casas? Pequeñas y carísimas. ¿Un lugar más grande? Totalmente fuera de presupuesto. Por este pequeño apartamento de una habitación, ya están pagando una hipoteca enorme cada mes. ¿Cómo sé que es mucho? Porque cada vez que vence el pago, mi madre se lamenta de cuántos maridos más podría haber comprado con ese dinero. Ser padre es difícil. Hasta yo, un niño de verdad, lo noto. Compremos menos. Compremos con inteligencia. Vamos a ir a nuestro propio ritmo. Ofrecí mi tono más maduro. ¿Entendieron el mensaje? Creo que sí. Quizás demasiado bien. Porque los maridos de mi madre empezaron a desaparecer sin hacer mucho ruido. Donde ella solía comprar una caja entera de insignias para un personaje. A menudo la sorprendía mirando con añoranza los que empaquetaba y le entregaba al mensajero. En ese momento, no lo entendía. Pensé que faltaba algo. Algo que le encantaba. Y hacía que la casa se sintiera extraña. No sabía cómo explicarlo. Cuando cumplí 6 años, se suponía que debía empezar primer grado. Pero las normas se habían endurecido. No podías matricularte a menos que tuvieras al menos 7 años. Mamá se encogió de hombros. No es para tanto. De todas formas, no tenemos la propiedad correcta en la zona escolar. Habían oído que los niños de hoy en día aprendían un montón de cosas a una edad muy temprana. Nuestra vecina, la tía María, siempre presumía de cómo su hija acababa de actuar en un concurso de talentos del colegio. Papá dio un portazo. Nuestra hija va a ser protagonista. No podemos dejar que se quede atrás. ¿Qué debería aprender? Mamá buscó todos los juegos Otome en su teléfono. Esta heroína es pintora. Esta es diseñadora. Que es prácticamente lo mismo. Este lucha. Este dirige una empresa. Uy, este es demasiado avanzado. Al final, me apuntaron a una clase de arte en taekwondo. Según papá, para salvar el mundo primero hay que entrenar el cuerpo. Hambre. Eso es parte de la misión. En cuanto al arte, mamá insistió en que era el que más se parecía a las habilidades de sus heroínas favoritas. Pero definitivamente la escuché susurrándole a papá. Una vez que Aruno aprenda a dibujar, podrá empezar a hacer fanart para mis chips. Llevo años sufriendo de envidia artística. Cuando me dejaron en taekwondo, mi madre temía que me echaran de inmediato por mi pequeño tamaño. Pero resultó que había muchos chicos de mi edad. Suspiró aliviada, más convencida que nunca de que habían tomado la decisión correcta. Al final, no pudimos conseguir una casa en un buen distrito escolar. O sea, ¿quién puede? Si pudiéramos permitírnoslo, no estaríamos hacinados en esta caja de zapatos de una sola habitación. Mis padres decidieron que ya no estaba en la edad en que los niños y las niñas compartían espacios libremente. Pero en casa solo había una cama.
Así que papá dejó de venir a la habitación por la noche y dormía en el sofá de la sala. Terminé yendo a la escuela primaria pública local cerca de nuestro apartamento. Pero las escuelas primarias modernas no solo presionan a los estudiantes. Los padres también están bajo presión. Las clases empezaron a las 8:30 en punto. No se permiten llegadas anticipadas. La salida era a las 5 de la tarde. La oficina de papá estaba a 1 hora de distancia. Y hacer horas extras era parte de su vida. Mamá trabajaba en la ciudad, así que estaba más cerca. Pero ella salía del trabajo a las 6 de la tarde, mientras que la escuela terminaba a las 3:30. Y las reglas de la escuela eran estrictas. Los niños como yo de los grados inferiores, no podíamos salir solos del campus. Un padre o un adulto autorizado para recogernos tenía que firmar la salida. O si no, íbamos a la guardería. Pero era cara. Y siempre estaba llena. Así que todas las tardes me sentaba en un banco junto a la puerta de la escuela. Esperaba. A veces hasta que oscurecía. Pero lo peor llegó hace unos días, cuando la escuela envió una carta a casa. Según la política, si un padre no recoge a su hijo a tiempo 3 veces seguidas, la escuela se reserva el derecho de contactar a los servicios de protección infantil. Mis padres entraron en pánico. No tenían parientes en la ciudad. Amigos. Claro. Pero todos trabajaron. Por fin, mi mamá tuvo una chispa de inspiración. ¿Y qué hay de la tía María, la de abajo? Está jubilada. Ella es amable. Quizás te ayude a levantarte. La tía María, la alegre anciana que vivía abajo, siempre había sido amable conmigo. Incluso en el kinder, me daba meriendas a escondidas con una sonrisa. No tenemos otra opción, tía María, dijo mi madre, casi disculpándose. No hay nadie más. Aruno y yo tenemos que trabajar. Es solo todos los jueves por la tarde, añadió mi papá. Y te pagaremos $100 al mes como agradecimiento. La tía María vivía sola. Solo había visto a sus hijos durante el Año Nuevo chino. Ella estuvo de acuerdo. Mis padres finalmente respiraron aliviados. Por una vez, no los mencionaban en el chat del grupo de padres del colegio. Pero la paz no duró. Ese invierno, la nieve cayó con fuerza y rapidez. Un día la maestra publicó en el chat: en everyone dueto a easy roads, aconsejamos a las personas mayores que se abstengan de ayudar con las recogidas. Por favor, organicen la visita de un padre u otro adulto más joven. La seguridad es lo primero. La tía María ya no podía ayudar. Mamá no tenía otra opción. Empezó a salir temprano del trabajo todos los jueves. Papá ya trabajaba horas extras todas las noches. No había forma de que pudiera seguir tomándose tiempo libre. 7 jueves seguidos. Mi mamá se fue temprano. Luego, durante las vacaciones de invierno de mi primer año, la despidieron. Sin indemnización. Sin aguinaldo. Solo una breve carta que la despidió. Cuando vino a recogerme ese día, tenía la mirada perdida. No entendía. ¿Por qué la misma mujer que siempre bromeaba sobre faltar al trabajo ahora sollozaba en el hombro de papá? Lo vi frotándole la espalda y secándole las lágrimas con la otra mano. Estaba demasiado cansado para recordar lo que dijeron esa noche. Lo único que sabía era que al día siguiente, mamá había vuelto a ser la misma, tan ruidosa como siempre. Gritó: «Creo que ninguna empresa quiere un empleado que desaparece cada jueves». Cualquiera que me escuchara pensaría que salgo corriendo a celebrar las ofertas locas de los jueves. Y así, mamá decidió montar su propio negocio. Si la escuela Aruno me necesita todos los jueves este año, dijo, ¿y si cambia el horario el año que viene? ¿Y si hay una reunión sorpresa de la Asociación de Padres y Maestros? Ningún jefe quiere un empleado que esté ausente la mitad del tiempo. Así que papá empezó a trasnochar después del trabajo investigando ideas con ella. Mamá consideró abrir un puesto de desayunos, pero eso significaba madrugar demasiado y no podía hacerlo sola. Papá acababa de recibir un aumento. El trabajo era duro pero estable y con buenos beneficios. No querían que renunciara y se uniera a ella. Entonces, un día, mamá se topó con un fanfic.
El protagonista masculino era un agente encubierto disfrazado de vendedor de perritos calientes. Eso fue todo. La chispa. Hizo pedidos de suministros de inmediato, gracias a que Speedy Express seguía operando durante las fiestas, y a un pobre dueño de un cobertizo de herramientas que estaba a punto de cerrar para Año Nuevo cuando lo bombardearon con: por favor, jefe, necesito esto de verdad. Solo un envío más. Te lo ruego, lo necesito. Envíalo por Speedy Express. Se acepta pago contra reembolso. El dependiente cedió y corrió al almacén en su último día de trabajo para empacar su pedido. Después de las fiestas, mamá se compró un carrito callejero. Iba a vender perritos calientes. Es algo que puedo manejar sola, dijo. Y si Eruno necesita algo en la escuela, estoy cerca y puedo ir corriendo. Aparcó el carrito cerca de una entrada del metro. Sin comisiones para vendedores, con mucho tráfico peatonal. Mamá siempre había sido buena cocinera. Y sus perritos calientes estaban riquísimos. Después de solo un mes, calculó las cifras. Vaya, ganaba más que en su antiguo trabajo. Sonreía de orgullo. Me sentí un poco culpable. Mamá, dije con vacilación, antes trabajabas 5 días a la semana. Ahora estás ahí fuera todos los días. A menos que hiciera mal tiempo y el carrito no pudiera subir, casi nunca descansaba. La parada del metro estaba cerca de mi escuela, así que ya no tenía que esperar en una tienda de té con leche. Iba directo a su puesto después de la escuela. Al principio mamá no quería que me quedara por ahí. Eruno, déjame acompañarte a casa primero, insistía. Luego vuelvo. Pero no quería irme. Quería ayudar. Aunque solo fuera repartiendo cosas o envolviendo perritos calientes, quería hacer algo. Pero mamá me bloqueó suavemente con el brazo. Cariño, dijo mamá, mirándome con el ceño fruncido desde detrás de su carrito de perritos calientes. Estás destinado a ser el protagonista de la vida. Deberías estar rodeada de gente excepcional, no rondando un puesto callejero. La miré a la cara. Pero mamá, dije en voz baja, hasta un personaje principal quiere estar con su mamá. Eso fue todo. Ella cedió. Al día siguiente su carrito tenía un segundo taburete. Incluso instaló uno de sus viejos tableros de personajes, el que tenía impreso su correo favorito como fondo improvisado. Aún así, no me dejó ayudarla. Simplemente pude sentarme a su lado y leer. Al anochecer, cerraba la tienda y nos íbamos a casa. Para cuando estaba en 3er grado podía ir y volver de la escuela caminando sola. Y me di cuenta de algo. Cuando estaba con mamá nunca le dedicaba toda su atención al trabajo. Siempre me estaba mirando, siempre distraída. Así que dejé de acompañarla. Antes solo veíamos a papá tarde por la noche, después de que saliera del trabajo. Ahora mamá también estaba en casa por las tardes. Pero estaba más feliz que nunca. Ella sonreía y decía que el negocio prospera por las mañanas y las noches. Durante el día simplemente me dejo llevar e incluso descanso un poco. Incluso tomándose un día libre a la semana, ganaba un 50% más que en su antiguo trabajo de oficina. Con mamá feliz, papá y yo también lo estábamos. Si papá no trabajaba horas extras, corría a ayudarla después del trabajo. En sus días libres, mamá también descansaba. A menudo los pillaba dándose pequeños masajes en los hombros en los momentos tranquilos. Cuando llegué a 4º grado, ascendieron a papá. Su sueldo se duplicó. El día que le entregó el sueldo, mamá sonrió tan grande que casi se le desvanecieron los ojos. Para entonces nuestra casa se había vuelto pequeña. No porque fuera más pequeña, sino por mi culpa. Mis libros de texto y material escolar me estaban invadiendo. Ya no había espacio para sus insignias y figuras de anime. Así que lo guardaron todo. Una tarde lo sorprendí revisando su colección. Mamá dijo, este y aquel. Vamos a venderlos. Papá tomó una foto con su celular. Esta ya vale $8. Mamá le arrebató el celular. ¿Qué? Lo compré por 35. Incluso en oferta, debería valer al menos 18. Se agarró el pecho. Menos mal que dejé los duplicados cuando Aruno tenía 5 años. Si aún los tuviera, me partiría el corazón.
$8. Ni hablar, me la quedo para el recuerdo. Papá se dedicó a sus preciadas figuras. Esta me costó 350 cuando la compré. Ahora solo vale 120. Se animó de repente. Emma, mira esto. Lo compré por 180 entonces y ahora está en 1300. ¿Tanto? Aruno, ¿lo vendemos? Lo pondré en 1500. Si alguien muerde el anzuelo, lo dejaré ir. Trato hecho. Por cierto, Emma es mi mamá. Tiene demasiados maridos 2D. ¿Y papá? Él también tiene varias esposas de anime. Así que nunca se llaman marido ni mujer. Solo por su nombre. En unas pocas idas y venidas, clasificaron todo aquello de lo que no se atrevían a desprenderse en cajas y lo guardaron en un armario. ¿Y qué cosas podían dejar ir? También las guardaron en cajas y las apilaron junto a la puerta. El viejo expositor, antes lleno de artículos de anime, ahora estaba lleno de mis libros. Mamá sonrió. Ahora Aruno tiene un escritorio. Para celebrar mi nuevo escritorio, mamá y papá me llevaron a una pastelería cerca de la escuela y me consiguieron una tarjeta de socio. Si quieres pastel, me dijo, solo dales nuestro número de teléfono. En ese momento, no entendía por qué valía la pena celebrarlo. Hasta más tarde, cuando mamá se acercaba sigilosamente y me daba un codazo. Oye, Aruno. ¿Quieres pastel hoy? Ahí fue cuando por fin me di cuenta. Ella era quien lo quería. Le encantaban los dulces. Pero nunca lo dijo en voz alta. Papá también lo descubrió. Pero tampoco dijo nada. Simplemente siguió la corriente en silencio. Así que mantuve nuestro pequeño ritual. Cada semana pasaba por la pastelería, compraba un pastelito y lo compartía con ella. Cada vez que nos sentábamos juntas, lo mordisqueábamos mientras ella fingía que me hacía un favor. Recordé aquel día de hace años, cuando vendió por primera vez sus preciados pins de esmalte. Desde entonces, salvo en sus cumpleaños, no había comido pastel. Ni una sola vez. Mi pastel de cumpleaños siempre lo elegían los dos. Juntos. ¿Y el de ellos? Se lo elegían el uno al otro como regalo sorpresa. Resulta que a mamá le encantan los postres incluso más que a la mayoría de los niños. Mi cumpleaños cae justo en medio de las vacaciones de verano. Como se acercaba mi 11º cumpleaños, mamá dijo que tenía el mejor regalo planeado para este año. Nos mudábamos. Y la forma en que sucedió fue, sinceramente, un poco ridícula. Cuando mis padres estaban ordenando, guardaron un montón de objetos raros de colección. Mercancía de edición limitada de sus franquicias favoritas. Resultó que muchos de esos artículos habían subido de precio. Muchísimo. Publicaron todo en venta a través de una cuenta compartida. La misma donde casualmente también publicaron un mensaje sobre la búsqueda de un nuevo hogar. Un día, mamá recibió un mensaje directo. El mensaje era de un usuario local con un avatar de caricatura adorable. Hola, profesor. Si compro todo esto, ¿podría obtener un pequeño descuento? Solo redondea un poco hacia abajo, Obo. Además, vi tu publicación sobre la necesidad de un nuevo lugar. Pronto me mudaré al extranjero. Si te interesa, puedo alquilarte mi antiguo piso de 3 habitaciones por poco dinero. Así que mamá se llevó la mercancía y fue a ver al comprador y al apartamento. Fue amor a primera vista. Entregó los objetos de colección en el acto y firmó el contrato de alquiler ese mismo día. Así, el comprador se convirtió en nuestro nuevo propietario. El lugar era precioso. La dueña anterior solo se llevó sus pertenencias, dejando casi todos los muebles. Ni siquiera tuvimos que comprar nada nuevo. ¿Pero qué hizo que mis padres se pusieran a llorar? 2 paredes enteras de vitrinas empotradas. Perfecto para presumir de sus tesoros otaku. Esos también se quedaron. Al parecer, la dueña anterior era una chica adinerada que se mudó al extranjero por un largo tiempo. Y había enviado todos sus objetos de colección a su nuevo hogar. Mamá sonrió, impresionada. Más fans ricas y bondadosas como ella, por favor. Así que en mi 11º verano, ocurrió algo mágico. Papá por fin pudo volver a dormir en una cama de verdad.
Toda la mercancía que quedaba y todos nosotros conseguimos nuestras propias habitaciones. Y conseguí un escritorio de verdad. La altura era perfecta. La superficie era amplia. Incluso hacer la tarea me pareció más divertido. En mi cumpleaños, claro, mamá y papá me dieron algo extra. Papá tenía que trabajar ese día. Así que mamá me llevó al parque de diversiones y pasó todo el día conmigo. Pero me decepcioné un poco. Muchas atracciones tenían requisitos de altura. Y estuve a punto de pasar el corte. Seguí subiendo hasta las marcas de altura, estirándome, moviéndome, incluso de puntillas. Pero aún no llegué a los 140 centímetros. Hice pucheros y me miré los dedos de los pies. ¿Cuándo seré lo suficientemente alta?, le pregunté a mamá en voz baja. Pero en lugar de una respuesta, oí risas. Levanté la vista confundida. Allí estaba ella con el teléfono en la mano, tomándome fotos. Haruno no sabe subirse a la montaña rusa. Demasiado pequeño. Entonces me jaló de la mano y me arrastró por todo el parque, decidida a aprovecharlo al máximo. Terminé de pie junto a cada atracción como un pequeño asistente. Su bolso en un brazo, su teléfono en el otro. Viendo a mi mamá gritar a todo pulmón en cada atracción como una loca. Las entradas están pagadas, me dijo. Si no puedes montar, mamá tiene que montar por los dos. Nos quedamos en el parque hasta el anochecer. Y finalmente mi mamá me llevó a la noria. En una atracción, ya era lo suficientemente alto como para subirme. La noria se elevaba lentamente hacia el cielo. Mamá sacó su teléfono y empezó una videollamada con papá. La cabina de la góndola tenía una mesita en el centro con bancos curvos a ambos lados. La cabina se balanceaba un poco al subir. Mamá y yo nos sentamos frente a frente en la mesa. Me hizo señas para que me acercara. Luego levantó el teléfono entre nosotras. En la pantalla se veía la cara sonriente de papá, llamando desde el asiento del conductor de su coche, aparcado en un lugar tranquilo solo por ese momento. Las norias llegaron arriba, dijo mamá de repente. Fue entonces cuando me di cuenta de lo que estaba planeando. Y la sentí inclinarse para besarme la mejilla. Juntos, ella y papá dijeron, Haruno, te queremos. ¡Feliz cumpleaños! En lo más alto de la noria, no solo se respiraba romance. También se respiraba el amor más puro del mundo. En este 11º año de mi vida, un año sin grandes hitos. Recibí el regalo de cumpleaños más especial de todos. Al bajar de la atracción, mamá no se dirigió a más atracciones. Me tomó de la mano y me sacó directamente del parque de diversiones. En el estacionamiento. Vi nuestro auto esperando. Papá bajó la ventanilla. Sube. Voy a llevar a mis hijas a McDonald's. Fue un día muy feliz. Antes de empezar la escuela, aprobé el examen de cinturón negro de taekwondo. Pero como aún no tenía la edad suficiente, el instructor me dijo que había obtenido un precinto negro, cinturón negro de primera clase. Tendría que esperar a cumplir 15 años para ser reconocido oficialmente como primer dan. Recuerdo que me pregunté. ¿Importaba siquiera si era de primera clase o de primer dan? Al fin y al cabo aprobé el examen. Papá estaba encantado. Dijo que estaba un paso más cerca de convertirme en la heroína de anime de batalla que siempre había imaginado. Ahora solo faltaba que apareciera algún poder sobrenatural. No podía entender por qué incluso después de ascender y ganar más dinero, seguía aferrado al sueño de que su hija algún día salvaría el mundo. Incluso fantaseaba con el caos global. Papá, le dije en serio, tu mentalidad está totalmente equivocada. ¿No deberíamos esperar la paz mundial? Los mundos de los animes de batalla no son pacíficos. Pero no le importó. Levantó mi certificado como si fuera un trofeo, me tomó una foto y la publicó con orgullo en internet. Mi niña Haruno. Image, JPG, por alguna razón, una vez que empiezas a avanzar en la escuela, el tiempo se acelera. Sin darme cuenta, la primaria estaba a punto de terminar. Me pareció surrealista. Parecía que justo ayer estábamos hacinados en un apartamento de una habitación, con cada rincón lleno de figuras de mamá y papá y soportes acrílicos. ¿Y ahora?
Vivíamos en un espacioso apartamento de 3 habitaciones que dejó una chica que se fue al extranjero. Yo tenía mi propia habitación. Los numerosos esposos y esposas de papá y mamá también tenían su propio espacio. Acabábamos de pagar la hipoteca de la vieja casa. La alquilaron. Un fin de semana, entré en la misma pastelería donde mamá me había inscrito con orgullo para obtener mi tarjeta de socio. Pero el cajero era alguien a quien no reconocí. Elegí un pastelito como siempre. ¿Tienes membresía?, preguntó mientras lo empaquetaba. Sí, dije. Emma. Últimos 4 dígitos, 2113. El nombre de mamá estaba en la cuenta. Extendí la mano para coger la bolsa, pero el cajero la retiró. Necesito ver la tarjeta, dijo. Miré a mi alrededor. El dueño no estaba. Le dije que podía revisar la cuenta, que se deducía automáticamente. Ya lo había hecho antes. Puede verificarlo con los últimos 4 dígitos. Pero ella frunció el ceño y dejó mi pastel a un lado con un resoplido. Niños como tú. Mienten sin siquiera pensarlo. Si no tienes la tarjeta, no te quedes aquí desperdiciando espacio. Hay clientes de verdad detrás de ti. Ese día salí corriendo de la panadería llorando. No lo entendía. ¿Por qué antes estaba bien? Y de repente ya no. ¿Por qué me trataba como si estuviera robando? Mamá y papá nunca habían tenido una tarjeta física. El dueño nos dijo desde el principio que solo nos registráramos con nombre y número de teléfono y usáramos los últimos 4 dígitos al pagar. De camino a casa, cuanto más lo pensaba, más triste me sentía. Estuve sorbiendo por la nariz durante todo el camino. Y en cuanto mamá y papá entraron detrás de mí, no pude contenerme más. Las lágrimas me salieron a borbotones. Mamá ni siquiera se cambió de ropa. Me abrazó sin más. ¿Qué pasó, Aruno? ¿Quién acosaba a mi pequeña? Fue la primera vez que le abrí mi corazón. Me escuchó en silencio y luego soltó una risita fría. No te preocupes, Aruno, dijo. Mañana mamá irá contigo a echar un vistazo. La verdad es que quería decirle que no se molestara. Después de lo que pasó, ya ni siquiera tenía ganas de comer pastel. Pero al ver esa mirada tierna en sus ojos, pensé que quizás sí lo quería. Así que asentí. Al día siguiente mamá se puso un vestido bonito e incluso se maquilló. Papá también se contagió del espíritu navideño y se puso un traje completo. Siempre supe que mamá era hermosa. Tenía un rostro afilado y llamativo, y se erguía con una postura imponente. En casa, tengo un álbum de fotos lleno de fotos de mis padres de pequeños. Usaban todo tipo de pelucas por aquel entonces. ¡Qué curioso! Mamá siempre vestía ropa masculina, luciendo genial y guapo sin esfuerzo. Papá, en cambio, usaba ropa de hombre y de mujer. Sus rasgos ya eran suaves y delicados, y cuando se vestía de mujer, apenas podía reconocerlo. Solía mirar el álbum con la vista yendo y viniendo entre las fotos y sus rostros reales, intentando comprenderlo todo. Al final me confundí por completo. No lograba distinguir quién se suponía que era mamá y quién papá. Pero hacía mucho que no veía a mamá vestida así. Al verla hoy tan arreglada, maquillada, peinada y con tacones, de repente pensé, así es como se supone que debe verse. Me tomó de la mano y entró en la panadería con papá detrás. El mismo empleado del día anterior estaba en el mostrador. Mamá le hizo un pequeño gesto con la cabeza. ¿Es ella? Asentí. La tienda estaba tranquila. Era la calma de la tarde. Mamá dio una vuelta lenta por la tienda. Luego me preguntó, ¿hay algo para beber aquí? Lo pensé un segundo. Ahora tienen té de jazmín con leche y sagú de mango y pomelo embotellados. No sabía qué planeaba. Con calma escogió unos pasteles y se acercó a la caja. La empleada me vio y se puso un poco rígida. Aún así, siguió adelante. ¿Tienes tarjeta de socio?, respondió mamá con suavidad. Sí. 21-13 bajo el nombre de Emma. La mujer no dijo nada. Simplemente toqué la máquina y cargué el importe. Después de ver el total, mi madre añadió, y un sagú de mango y pomelo por favor. Las bebidas estaban en una nevera cerca del mostrador.
La cajera salió, tomó uno y se lo entregó. Pero mamá no lo tomó. Se cruzó de brazos y miró a la niña con una mirada larga y pausada. Ya no hace falta una tarjeta física, ¿eh? Qué curioso. ¿No fuiste mucho más duro con mi hijo ayer? Algo en su tono debió alertar a la dueña, que salió corriendo de la parte de atrás. Lo siento, señora, dijo sonriendo. Recientemente actualizamos nuestro sistema para usar tarjetas físicas. El empleado simplemente seguía el protocolo. Aún no habías recogido la tuya. Venga, déjame ir a buscarte. Mamá no le respondió. Simplemente se volvió hacia la cajera, sacó su teléfono y abrió un vídeo. Si solo fue un malentendido, dijo, seguro que no te importará verlo con nosotros. El vídeo era de la cámara de seguridad de la panadería. Papá había solicitado la grabación. Se quedó paralizado en el momento en que la empleada me miró con desdén, con la voz fría y el rostro lleno de desdén. El dueño palideció e intentó calmar las cosas, indicándole a la cajera que fuera a la parte de atrás. Pero antes de que pudiera irse, papá finalmente habló. ¿Dije que podías irte? Dio un paso al frente. Mi hija no es una ladrona. Discúlpate. Había algo en su voz, tranquila pero autoritaria, que hacía que la gente retrocediera instintivamente. El empleado se estremeció y luego hizo una ligera reverencia. Lo siento. La voz de mamá interrumpió. Hemos sido clientes fieles. ¿Así tratas a los clientes habituales? No te importaba la verdad cuando solo era cuestión de estar ahí solo. Solo te echaste atrás porque aparecimos. Papá se paró frente a mamá y me empujó suavemente hacia adelante. No tienes que disculparte con nosotros. No fuimos nosotros los que salimos lastimados. Discúlpenle a mi hija. Si se siente un poco inquieta después de hoy, ninguno podrá dormir tranquilo. Finalmente el cajero se giró hacia mí y me hizo una reverencia. Mis padres exigieron un reembolso completo del saldo no utilizado de la membresía. La tienda no discutió. Los miré. Eran dos adultos que solían discutir, burlarse y nunca parecían tomarse nada en serio. Y en ese momento me di cuenta. No soy el personaje principal rodeado de héroes. Ellos sí. Mis padres son los verdaderos protagonistas. Y son increíbles. Para cuando llegué a la secundaria, todavía no habíamos conseguido comprar una casa en un buen distrito escolar. Mis notas eran buenas, pero las normas de zonificación eran estrictas. Por muy bien que me fuera en los exámenes, no podía entrar a las mejores escuelas públicas. Papá apretó la mandíbula. Ya nos mudamos una vez. No vamos a dejar que Aruno se conforme con menos en cuanto a educación. Así que me matricularon en una escuela privada reconocida. Todos los que publicaban alardeaban de cómo la escuela se llevaba a los mejores profesores de todo el país. La secundaria significaba internado. Solo estaba en casa una vez a la semana. Comidas, alojamiento, todo estaba incluido. La matrícula era carísima. ¿Y la cafetería? Aún más cara. Mamá y papá me daban una mesada de sobra para cubrirlo todo. Suficiente para más pastelitos de los que podía comer. Pero era evidente que la situación en casa estaba apretada otra vez. Aún así, nunca cancelaron mis clases de taekwondo ni de arte. Mamá empezó a trabajar más horas con su carrito. Y papá, que no tenía que estar en el trabajo hasta las 10 de la mañana, seguía madrugando para ayudarla con los preparativos. Cargaba el carrito con ella y luego iba directo a la oficina. Quería decirles que simplemente me transfirieran de nuevo a la escuela pública. La escuela privada es muy cara. Todavía puedo estudiar mucho en una secundaria normal. Pero antes de que pudiera decir nada, mamá sacó el folleto de la escuela y me lo mostró. Mira tu escuela. Tienes una piscina en la secundaria. El gimnasio es enorme. Hay muchísimas actividades extracurriculares. Las residencias son mejores que las de algunas universidades. Y la biblioteca tiene su propio edificio. Recuerdo cuando era niña y vi que la natación era una opción para el examen físico, dijo. Pensé, ¿quién elige eso? ¿Dónde se hace el examen? Más tarde descubrí que algunas escuelas tenían piscinas.
para que esos niños pudieran elegir la natación. Yo tuve que correr los 800 metros completos como todos los demás. Me lo explicó todo con detalle. Con cuidado y paciencia. Apenas empezaba a aceptarlo cuando sonrió y añadió. Además, toda heroína de un juego otome o protagonista de un anime tiene un amigo de la infancia guapo y adinerado. Quizás conozcas al tuyo en esta escuela. Mamá. Gemí, con la cara ardiendo. Ahora sí que entendía lo que quería decir. Y era tan vergonzoso. Lo estaba haciendo de nuevo. Me volví hacia papá suplicante. Papá, ¿me oyes? Estaba encorvado sobre su portátil, jugueteando con algo. Levantó la vista, miró a mamá y dijo con una sonrisa, sí. Sigue tan guapa como el día que la conocí. Me di por vencido. Aún así, la escuela privada tenía sus ventajas. Si sacabas buenas notas, daban becas y eran generosas. Cuando recibí mi primer premio, me emocioné. Quería usarlo para ayudar en casa, pero sabía que mamá y papá no lo aceptarían. Entonces, ¿cómo debería gastarlo? Dudé. Esa tarde la chica que estaba sentada frente a mí se giró y me preguntó, «Haruno, ¿ves anime? La tienda acaba de sacar unas bolsas sorpresa nuevas. ¿Quieres que vayamos juntos?» Se me iluminaron los ojos. Esa noche les dije a mis padres que saldría con mis amigos el sábado. Papá me transfirió $500. Si ves algo que te guste, cómpralo, dijo. Lo rechacé. No pasa nada. Tengo una beca. Haruno, eres increíble. Mamá sonrió radiante. Ni siquiera me preguntó cuánto había recibido. Simplemente me elogió una y otra vez. Más tarde esa noche me colé en la habitación donde guardaban sus objetos de colección. Con el teléfono en la mano, busqué cada una de las IP que solían adorar. Con los años, no habían comprado nada nuevo. No conocía bien todos los fandoms, pero con la ayuda de un compañero de clase, compré un montón de sobres sorpresa misteriosos. La mayoría con nombres japoneses que no sabía leer. También conseguí merchandising nuevo de uno de los viejos juegos de mi madre que acababa de lanzar una nueva oleada. Al llegar a casa, coloqué todo con cuidado en la mesa de centro de la sala. Estaba nerviosa. ¿Les seguirían gustando estas cosas? La ansiedad desapareció en cuanto entraron y vieron la mesa. Cariño. Mamá chilló abrazando uno de los soportes de acrílico sin abrir. Se sentaron uno al lado del otro, abriendo bolsa tras bolsa. Había tantos personajes. Ni siquiera reconocía la mayoría. Pero pronunciaban cada nombre con facilidad, como si se reencontraran con viejos amigos. En ese momento me di cuenta de algo. No habían cambiado. Todavía amaban a estos personajes, estas historias. Simplemente lo dejaron todo a un lado. Por mí. Esa noche, mientras me decían buenas noches desde su habitación y yo les respondía desde la mía, sonreí. Este nuevo apartamento tenía una excelente insonorización. Probablemente por eso no oí a través de las paredes, como los ojos de mamá se llenaban de lágrimas en los brazos de papá. Igual que sentí en 6º grado. Una vez que has aprobado un examen de admisión, el siguiente siempre parece llegar demasiado rápido. Durante mis 3 años de secundaria, conseguí bastantes becas. Mis padres querían que me quedara en la misma institución privada durante la preparatoria. Pero yo sabía la verdad. ¿El apartamento que alquilábamos? El casero nos había dicho que pensaba venderlo. Mis padres querían comprarlo. Y la matrícula de la preparatoria solo subiría a partir de ahora. Así que rechacé su plan. Insistí en solicitar plaza en una escuela pública especializada. Justo antes de entrar a la preparatoria, obtuve oficialmente mi cinturón negro de 2º grado en taekwondo. Aún no tenía la edad suficiente para el examen de 3er grado. Pero no continué después de eso. Incluso dejé de ir a la clase de arte. La escuela pública especializada era intensa. Todos los estudiantes eran de las mejores calificaciones, sobresalientes. En la primaria y la secundaria, siempre era uno de los mejores de mi clase. Aquí me integraba a la multitud. La presión empezó a afectarme. Mamá y papá lo notaron. Me sentaron y me dijeron,
tranquila, Haruno. Me quedé mirando con la mirada perdida cómo bajaba mi posición en la clasificación. Mamá, papá. Me han dado tanto. Todo ese dinero, todo ese apoyo. Si no entro en una buena universidad, si no puedo llegar a ser alguien importante, no significaría que soy un estúpido. Mamá me acarició el pelo con suavidad. Ni hablar. Criarte es lo que se supone que deben hacer los padres. Papá asintió. Si el éxito se pudiera comprar, todos lo tendrían. Pero tú. Siempre has sido la protagonista. En nuestros corazones. Mamá se irguió como si hubiera tenido una epifanía. Exactamente. Que entres o no a una universidad de élite, que consigas un buen trabajo o no, nada cambia nada. Eres nuestro personaje principal. Añadió con un guiño, ¿sabes de qué se trata el capítulo final de cada juego Otome? De amarte a ti mismo. Eso es lo que quiero para ti también. No entré a la Ivy League, pero sí a una universidad de primer nivel con buen ranking. Y ahí fue cuando lo comprendí. En la escuela pública especializada, me esforcé al máximo y solo quedé en la mitad del grupo. Pero fuera de ella, estaba por delante de la mayoría de mis compañeros. Mamá y papá finalmente compraron nuestro apartamento. Llegaron a un acuerdo de pago con el casero, y para entonces, la hipoteca era manejable. Las manos y las mejillas de mamá estaban ásperas por los años de trabajar en el carrito de comida. Me organizaron una fiesta de graduación cálida y alegre. Los invitados eran en su mayoría vecinos cercanos. A algunos no los reconocí. Mamá me explicó que eran viejos amigos de las convenciones de anime de antaño. Gente con la que hacíamos cosplay. Cuando me dejó en la universidad, mamá lloró desconsoladamente. Me reí a medias, me sorbí la nariz. Mamá, voy a la universidad, no desapareceré para siempre. Me dio una palmada en la espalda con una sonrisa llorosa. Lo sé. Solo te voy a extrañar. Yo también la extrañé. Era la primera vez en mi vida que estaba tan lejos de ellos. Hasta entonces, solo los veía durante las vacaciones de invierno y verano. Quizás era la presión que suponía la escuela pública Magnet. ¿Por la universidad? Me sentí casi relajado en comparación. La mayoría de los estudiantes con más éxito habían ido a universidades aún más competitivas. Y a mí me iba muy bien. Papá ya no hablaba de que yo salvara el mundo. El tiempo nos hace madurar a todos. Yo también. Mis padres también. Pero eso no significaba que hubieran cambiado por completo. Un día festivo traje a casa un montón de entradas para una convención de anime. La forma en que se les iluminaban los ojos, era como si volvieran a esa concurrida calle comercial. Mamá seguía con su carrito de perritos calientes. Pero ya no todos los días. Según papá, nuestra hija está en la universidad. Aparte de los gastos de manutención, no tenemos mucho más en qué gastar. Puede tomarse un descanso. Y tras años de ascensos, su sueldo había subido muchísimo. Siempre bromeaba diciendo que se aferraba a la empresa hasta la jubilación y que nunca la soltaría. Sus bonificaciones finalmente les permitieron pagar el resto de la hipoteca durante mi penúltimo año. Continué mis estudios de posgrado. Trabajé con un asesor de investigación. Me apoyaron incondicionalmente. Aunque a veces mamá suspiraba dramáticamente y decía que el protagonista masculino de mi hija aún no había aparecido. A los 23 empecé a salir con un chico de mi laboratorio. No fue una fiesta. Fue algo que creció lenta y naturalmente. Un día, en medio de la rutina, me confesó. Le dije que sí. Teníamos planes de visitar a mis padres durante las vacaciones. Pero durante una conversación sobre el futuro, me di cuenta de que era tremendamente sexista. En su visión, yo solo era cómplice. Le conté todo a mamá. Luego lo dejé. Bien por ti, dijo. En una relación, siempre eres lo primero. A por la siguiente. Después de graduarme, volví a mi ciudad natal para trabajar. Había algo en estar cerca de mis padres que hacía que todo se sintiera más bien. A los 27, todavía no había conocido a la persona ideal. Mis amigos se casaban uno tras otro. Pero estas dos personas, que me criaron como si fuera el centro del universo.
Sobre todo mamá, que seguía preguntando en broma, ¿dónde está el protagonista masculino de mi hija? Nunca me presionaron para que me casara. Un día les pregunté por qué. Mamá se encogió de hombros. De joven, quería casarme con mi esposo bidimensional y vivir felices para siempre. ¿Qué tiene de malo un poco de fantasía? Si nunca te casas bien. Si te enamoras de una chica, genial. Eres feliz, eso es todo lo que importa. Papá asintió muy serio. Ser feliz es el sentido de la vida. Así que aunque viva una vida normal, aunque nunca salve el mundo para mis padres, siempre seré la heroína más poderosa del universo. Y son los personajes principales más importantes y extraordinarios de mi vida. Fin. Gracias por pasar. Suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún vídeo nuevo.